Me dirijo a salir ahora, he preparado la cena y la he dejado en el refrigerador para que puedas calentarla y comerla, ¿ok? Después de una temprana cena en la noche, envolví la otra porción para guardarla para después. Esta era la cena de mi esposo Rodney. Podría simplemente dejar la comida fuera, pero eso de alguna manera me hace sentir sola. Es por eso que hago una práctica de preparar comidas con anticipación y dejar una nota cuando tengo turnos nocturnos. Mi nombre es Mabel. Trabajo en una cadena de comida rápida importante, haciendo turno de trabajo, incluyendo turnos nocturnos. El turno de trabajo puede ser agotador para el cuerpo, pero encuentro realización en mi trabajo. En noches en las que trabajo, uso más energía que en otros días, por lo que es necesario que tenga una comida sólida en la noche para almacenar energía. Rodney trabaja un horario fijo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde los días laborables. Debido a que nuestros horarios de trabajo son diferentes, raramente compartimos comidas juntos. A veces comemos juntos, pero en su mayoría comemos por separado. No nos vemos a menudo y las oportunidades para citas son limitadas. Sin embargo, entendemos los compromisos de trabajo mutuos y la motivación para trabajar duro. Ahora, para viajar a varios lugares en el futuro, nos motiva. Cuando necesitamos hablar o compartir algo, hacemos tiempo, aunque sea breve, para comunicarnos directamente. Cuando no podemos hablar cara a cara, a veces escribo notas y las dejo en la mesa del salón. No hemos establecido reglas especiales entre nosotros, pero ambos creemos en no guardar cosas en el corazón. Por lo tanto, intercambiamos notas. Desde que empezamos a intercambiar notas, la soledad de no hablar desapareció, y lo que es más importante, el calor que se siente en las palabras es reconfortante. Ayer, un cliente que serví elogió mucho y dijo que volvería. Eso es genial. Mi trabajo también salió bien ayer y llegué a casa sintiéndome bien. La carne y las papas que hiciste estaban deliciosas, aprecio eso. Incluso después de 7 años de matrimonio, Rodney nunca olvida expresar su agradecimiento después de las comidas. ¿Por qué siempre te aseguras de expresar gratitud? Le pregunté una vez antes, si sientes algo pero no lo expreses con palabras, es como si no lo sientes en absoluto. ¿No crees? Amo y respeto esa mentalidad suya. Por eso, también quiero expresar mi gratitud. Cuando vuelvo de mis turnos nocturnos, usualmente me duermo antes de que Rodney se despierte. Pero ese día, esperé a que se despertara, observando su rostro dormido. Cuando Rodney se despertó, se sorprendió al verme allí. «Te amo, ¿eh? ¿Por qué no estabas durmiendo?» Quería decirte algo, así que me quedé despierta. Al darme cuenta de eso, Rodney me abrazó suavemente. Me sentí verdaderamente feliz. Quería expresar gratitud cuando Rodney se despertó, lo que me hizo recordar un momento en el trabajo. ¿Tu esposo también tiene turnos nocturnos, señorita Brittany? No, tiene un horario fijo durante la semana. ¿No es solitario con sus horarios tan desincronizados? Ver a alguien un par de veces a la semana sería agradable, supongo. ¿De verdad, no te sientes sola? ¿Qué hay con el riesgo de infidelidad? Ja, ja. Me sentí irritada por tales suposiciones y comentarios infundados. ¿Y si se divorcian de repente? Me pregunté cómo alguien podría decir cosas así sin considerar los sentimientos de los demás. Pero una duda ligera empezó a crecer en el rincón de mi corazón. ¿Y si estoy pasando por alto algo? No sé qué queja podría tener Rodney que no sea consciente de ella. Decidí hablar con él sobre algunos comentarios. Rodney me abrazó y me acarició la cabeza con suavidad, tranquilizándome. No hay nada que me descontente. Estoy feliz ahora. Sigamos juntos, ¿ok? Me sentí aliviada al recordar la importancia de la comunicación. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Una noche,
mientras Rodney y yo cenábamos después de un largo día, su teléfono sonó. ¿Quién podría ser a esa hora? Hola, mamá, respondió Rodney. Me pareció extraño que Mabel, la madre de Rodney, lo llamara tan tarde. Ambos nos sentimos preocupados por su salud. Rodney tomó la llamada y escuchó a su madre con expresión seria. Luego, colgó el teléfono. ¿Qué había pasado? Según Rodney, hubo un problema con la renovación de su apartamento debido a un error inmobiliario. Ahora, su madre tenía que mudarse a nuestra casa. Me sentí angustiada. Vivir con mi suegra era algo inesperado y me pareció un problema. Rodney tiene un hermano mayor, Tucker, que tiene 3 hijos y está ocupado con su vida diaria. Su madre había contactado a Tucker primero, pero él había declinado, ya que estaba busy con los niños. Entonces, decidió ir a casa de Rodney y llamó para informarnos de su llegada. Rodney parecía intranquilo. Empecé a prepararme para la llegada de su madre. El día siguiente era mi día libre, así que decidí recibir a Mabel a las 8 de la mañana. Cuando sonó el timbre, fui a abrir la puerta y allí estaba ella. Me sentí incómoda. Entró en la casa sin vacilar, como si fuera suya. Mi presentimiento se cumplió. Vivía según sus propias reglas, sin adaptarse a nuestro estilo de vida. Intenté ser positiva, pero era francamente egoísta. Empezó a comer tan pronto como la cena estuvo lista y se bañó inmediatamente después. Dejaba los platos en la mesa, sin ofrecerse a ayudar. En nuestra casa, compartimos las tareas del hogar, pero estaba claro que no tenía intención de ayudar. Al día siguiente, cuando mencioné que la cena podría ser tarde debido a mi trabajo, su reacción fue visible. Quiero cenar a las 7 de la tarde, ¿qué tipo de nuera no cocina a una hora fija? Me sentí irritada internamente. Fue realmente injusto, considerando que ya había explicado que mi horario de trabajo podría causar problemas con la hora de las comidas regulares. Estaba preparando la cena para que mi suegra pudiera comer a las 7 de la tarde. Oh, ok. Después de su breve respuesta, mi suegra regresó a su habitación. Me tomé el tiempo para preparar una comida simple de sopa y 3 platos. Fue un montón de trabajo, pero pensé que era mucho mejor que constantemente estar escuchando quejas. Esto debería ser suficiente. Después de preparar la comida para mi suegra antes de mi turno nocturno, me fui a trabajar sintiendo alivio. Sin embargo, ese sentimiento se volvió completamente del revés cuando regresé a casa después del turno nocturno, agotada. Entré en la sala de estar y encontré a mi suegra sentada en una silla. Buenos días, madre. ¿Qué día tranquilo? ¿Qué era esa cena? ¿Cómo podría una nuera como yo servir comida que no es fresca? Me sentí como si estuviera recibiendo 2 quejas por cada una que yo hacía. Me sentí incapacitada para tratar con ella y las lágrimas empezaron a fluir. Finalmente, decidí contarle todo a Rodney. Lo siento, Rodney. No sé cómo lidiar con tu madre. Le envié un correo electrónico explicando la situación y luego me cubrí la cabeza con una manta. Quería poner algo de distancia entre mi suegra y yo. Rodney me envió un mensaje y finalmente logré dormir un poco. Como había planeado, Rodney llegó a casa justo después del trabajo. ¿Por qué no vamos a cenar afuera esta noche?, sugirió. Y le dijo a mi suegra que comiera algo por su cuenta antes de llevarme fuera. Mi suegra se quejaba como de costumbre, pero no me importó porque Rodney me tomó de la mano. Cuando Rodney se enteró de la situación con su madre, su rostro se endureció con ira. No puedo perdonarla por pisotear tu bondad solo porque es mi madre. No te preocupes, hablaré con ella directamente cuando regresemos. Así que Rodney me dijo, y me acarició la espalda. Sus palabras calentaron mi corazón y una sonrisa naturalmente vino a mi rostro. Gracias. Lo siento mucho, Brittany. Odio verte tan afligida.
me aseguraré de que siempre pueda sonreír. Cuando regresamos a casa, mi suegra seguía mirándome con satisfacción. ¿Por qué me das de comer cualquier cosa y salís a cenar ustedes mismos? Llevadme con ustedes la próxima vez. Con Rodney a mi lado, sus palabras no tenían la fuerza acostumbrada. Mamá, no es la forma en que hablas con Brittany. Si vas a hablar así, ¿por qué no te vas? Rodney dijo en voz alta lo que había estado pensando, y estaba muy agradecida con él. Sin embargo, mi suegra simplemente bebió su café con calma y afectación. Me quedé atónita, y Rodney continuó hablando. ¿Estás escuchando? ¿Tienes algo que decir? Esto es la casa de mi hijo, lo que significa que es mi casa. Una nuera es un outsider, por supuesto, debe escucharme. Mientras ponía su taza de té en la mesa con una mirada confiada, me sentí asustada. ¿Qué es esto? Esta es mi casa y la casa de Tucker, la outsider aquí eres tú, mamá. ¿Qué estás hablando? Esta casa está a nombre de Tucker, no es cierto. Es imposible que una madre sea un outsider. Había sido paciente durante mucho tiempo, pero pensé que era mejor aclarar las cosas. En realidad, la casa está a mi nombre. La cara de mi suegra se endureció por un momento, luego se echó a reír. ¿Qué estás hablando? De repente, no necesitas actuar así. Intenté transmitir la verdad con calma, reprimiendo mis emociones. No estoy bromeando. Esta casa está a mi nombre. La respuesta serena de Rodney cambió la expresión de mi suegra y su rostro se puso rápidamente rojo. ¿Cómo puedes decir eso, Carly? No puedo creer que estés viviendo en una casa que está a nombre de tu esposa, Mabel. La madre de Mabel había trabajado duro comprando bienes raíces para el futuro y ahorrando la renta de los inquilinos para su jubilación. Cuando los activos alcanzaron un cierto nivel, me dijo que me los transferiría, lo que coincidió con el momento en que decidí casarme. Así que le propuse a Rodney que usáramos una de las habitaciones para nosotros y alquilar el resto. Aunque inicialmente estaba vacilante sobre la casa estar en nombre de la esposa en lugar del marido, Rodney estuvo de acuerdo con la sugerencia y me elogió. Es una idea maravillosa. ¿Cómo se te ocurrió? Ahorrando para viajes y comidas juntos era divertido. Esto fue algo que decidimos juntos, así que no quiero que te inmiscuyas. Si no puedes aceptarlo, quiero que te vayas. Con esas palabras colgando, mi suegra regresó quietamente a su habitación. Al día siguiente, continuó encerrada en su habitación. Cuando regresé del trabajo, solo quedaban los restos de la comida que había preparado en la mesa del salón. Incluso cuando Rodney llegó a casa, no hubo cambio en la situación de mi suegra. ¿Cómo está mi mamá?, preguntó Víctor. Ha estado en su habitación todo el tiempo. Al oír eso, Rodney fue a la habitación de mi suegra y llamó a la puerta. Mamá, necesitamos hablar. Era como si hubiera estado esperando a alguien para llamarla, y abrió la puerta inmediatamente. Le dio una llave de un bolsillo y se la entregó. Contacté con el agente inmobiliario que rechazaste antes y organicé un apartamento de reemplazo. Está completamente amueblado y listo para vivir de inmediato. Veo. Entonces, disfrutaré viviendo sola. Dejó 12 palabras y se fue rápidamente. Tal vez había estado empaquetando todo el día, dada la velocidad con que abrió la puerta. Era como si hubiera estado esperando a que le pidieran que se quedara. Mientras la veía irse, varios pensamientos cruzaron mi mente, pero solo yo conocía mis verdaderos sentimientos. Quiero seguir viviendo contigo, como antes. Lo siento, he causado muchos problemas. Gracias, dijo Rodney, sonriendo felizmente y abrazándome. No hay necesidad de disculparte. Me alegra continuar este viaje contigo. Aquí estoy, un día más, pensando en nuestro próximo día libre y lo emocionante que sería planificar un viaje juntos.
Solo imaginar un futuro junto a Rodney me hace sentir que puedo superar los desafíos diarios y el estrés del trabajo. Me prometí a mí misma hacer lo mejor posible mañana también. Ahora la casa es mía, así que si tienes alguna queja, vamos a divorciarnos. Me sentí emocionada cuando Rodney me dijo con alegría que había cambiado la propiedad de la casa a su nombre poco después de la muerte de mi padre. Pensé que Rodney podría estar malentendiendo algo, pero si eso es lo que él dice, no me importa obtener un divorcio. ¿No te arrepentirás?, le pregunté. Como no iba a arrepentirme, respondió con confianza. Me reí para mis adentros al pensar en la ingenuidad de Rodney. Soy Mabel, una funcionaria pública de 37 años con una personalidad trabajadora. Creo que mi actual profesión como funcionaria pública es la que más me convenía. Cuando aprobé el examen de servicio civil, mis padres estaban muy felices. Fue porque mi padre siempre me decía que debía aspirar a un trabajo estable, lo más posible. Si me preguntaran si los trabajos en el servicio civil son estables, diría que no hay certeza en la sociedad moderna. Sin embargo, en este momento no hay problemas graves y espero seguir trabajando como funcionaria pública. Hay una razón por la que mi padre recomendó un trabajo estable después de graduarme de la universidad. Él eligió trabajar en una startup con entusiasmo por su nueva carrera, pero la empresa que él se unió quebró después de 2 años. Mientras luchaba por encontrar un reempleo adecuado, mi padre decidió iniciar su propio negocio. Sin experiencia, comenzó en la industria alimentaria y gradualmente creció su negocio. Como los números de tiendas aumentaban, contrató a muchos empleados y mantuvo un ojo en las ventas y ganancias diarias. Como la mayoría de las tiendas estaban operadas en casas vacantes renovadas o propiedades, no había preocupación por el alquiler. Como resultado, a medida que aumentaba el número de clientes, la renta crecía y él construyó una considerable fortuna en 35 años. Sin embargo, también experimentó muchas dificultades durante ese proceso. La inestabilidad de la vida como emprendedor acumulaba estrés diario. Por lo tanto, creo que mi padre quería que yo evitara las dificultades que él experimentó y deseaba una vida cómoda para mí. Estoy satisfecha con mi trabajo como funcionaria pública, un trabajo que se ajusta a mi naturaleza. Aunque no soy rica, puedo mantener una vida normal sin problemas, por lo que creo que estos días estables son los mejores. Estaré en casa tarde mañana, así que no necesito cena, me informó Rodney. Esto no fue la primera vez que me dijo esto. Después de la cena, mientras lavaba los platos, le pregunté, ¿trabajas horas extras de nuevo? ¿La fábrica está tan ocupada en este momento? Tucker, mi esposo, trabaja en una fábrica. Soy Brittany, tengo 40 años y trabajo en una planta de manufactura de semiconductores, donde llevo 20 años. La rutina diaria puede ser agotadora, proceso partes durante 8 horas seguidas, pero para Tucker, mi esposo, parece ser más fácil que usar su cerebro. Puedo entenderlo, ya que los semiconductores han sido escasos recientemente. A menudo llega tarde a casa, a veces no regresa hasta después de la medianoche. Me preocupa que esté bebiendo demasiado, pero no quiero provocar una reacción negativa si se lo digo. Al menos, sus gastos de bebida los cubre con su propio dinero, así que no es un problema demasiado grande. Recuerdo cuando conocí a Tucker en el 2º año de la escuela secundaria. Era de una escuela para chicos cerca de mi barrio y se acercó a mí durante un festival cultural. Al principio, me parecía un poco extraño, pero él fue insistente y finalmente le di mi número de teléfono. Me gustó su sinceridad y me enamoré de él. Nos casamos a los 29 años, pero no hemos tenido hijos, aunque me siento feliz de pasar el resto de mi vida con Tucker. Un día, recibí una llamada inesperada de mi madre. Hola, Lorelei, ¿estás en el trabajo? Me contó que mi padre había sufrido un colapso y que los resultados de los exámenes médicos revelaron que tenía cáncer de colon. Me quedé conmocionada, nunca habíamos tenido casos de cáncer en nuestra familia.
Mi madre me dijo que el cáncer estaba avanzado y que solo le quedaban unos pocos meses de vida. Fue un golpe duro, pero trato de mantenerme fuerte. Me preocupo por mi madre, explicó que el tratamiento sería un desafío, pero entiendo, así que regresaré a casa por un tiempo, hablaré con Tucker también, eso sería útil, Lorelei. Mi padre es una figura importante para mí, no puedo quedarme de brazos cruzados cuando está en problemas, Tucker entenderá. Después de terminar mi trabajo, me dirigí hacia casa. Tucker, que había regresado temprano, notó mi semblante sombrío y me preguntó qué estaba mal. Le conté todo sobre la llamada de mi madre y discutimos sobre regresar a casa de mis padres por un tiempo. Eso es preocupante, entendió, apoya a tu padre mientras estás allí, gracias. Lo siento, no podré prepararte comidas mientras esté ausente, no hay problema. He estado llegando tarde del trabajo últimamente, así que cenaré fuera mientras tanto, pero deberías tener una comida adecuada de vez en cuando. No te preocupes, estaré cuidadoso. Tucker escuchó calmadamente, sintiéndose tranquilo, mientras empezaba a empacar para mi viaje al día siguiente. Al acercarme a mi habitación, escuché la voz de Tucker desde su habitación, parecía estar hablando con alguien, pero no pretendía escuchar la conversación. Sin embargo, me detuve en seco cuando escuché un fragmento de su conversación, parecía que hablaría sobre la situación de mi padre. ¿Por qué utilizaba términos como se fue? Tucker nunca había hablado desconsideradamente de mi padre, incluso si su relación no era especialmente cercana. Tucker no era indiferente en situaciones críticas como esa. ¿Por qué parecía que no le importaba a mi padre aunque estuviera enfermo terminalmente? Mi confianza en Tucker se tambaleó desde ese momento. No podía sacudir mis sospechas sobre él. Tucker dijo ten cuidado con jovialidad al despedirse de mí, pero no podía dejar de pensar en su conversación telefónica en el camino a casa. Parecía como si estuviera planeando algo, si se relacionaba con mi padre, debía ser sobre dinero. Nunca le dije a Tucker sobre la extensión de la riqueza de mi padre, sentí que hablar sobre finanzas podría llevar a problemas, así que decidí que podríamos hablar sobre la herencia cuando llegara el momento. Pasé tiempo apoyando a mi padre y disfrutando de conversaciones agradables. Estoy agradecida, Lorelei. Soy un hombre con suerte. No tienes que ser tan formal, es demasiado pronto para dar gracias. Intentamos mantener un ambiente alegre mientras mirábamos la sonrisa serena de mi padre. Los últimos momentos con mi padre terminaron 3 meses después. Ni mi madre ni yo estábamos lista para la despedida prematura. Durante el funeral, luchaba por aceptar la realidad de que mi padre ya no estaba en este mundo. Por otro lado, Tucker parecía muy alegre, lo que se sentía inquietante para mí. Una semana después del funeral, mientras estaba bebiendo sola en la sala de estar, Rodney se acercó y dijo, por fin se ha terminado. Cruzó sus brazos y se cruzó de manos detrás de la cabeza, hablando con una mirada fría. Sí, exactamente. Esperaba que tu padre se fuera un poco antes, pero incluso después de eso, había procedimientos como el funeral para tratar, dijo con tranquilidad. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes hablar así?, repliqué, impresionada por la declaración de Rodney. Me di cuenta de que Rodney había deseado la muerte prematura de mi padre. Recordé la conversación telefónica sobre mi padre. ¿Cuál era el verdadero propósito de Rodney cuando dijo cuándo podemos recibir la herencia? Tu familia es muy rica, ¿verdad? Sé que hay una gran fortuna en juego. En ese momento, entendí que había estado apuntando Rodney. Nunca imaginé que Rodney tuviera ojos en la riqueza de mi familia. Nunca había hablado con Rodney sobre la situación financiera de mi familia, pero parecía que Rodney sabía que mi padre tenía una gran cantidad de activos. Tú pareces estar preguntándote cómo lo supe, dijo Rodney. Puedo entender que mi familia siempre fue pobre, y asegurarnos de comer era una lucha diaria. Por otro lado, escuché que tu familia era rica y que tus padres a menudo iban de viaje. Justo ese hecho solo hacía que mi familia fuera evidente.
Eso es porque hice algunas investigaciones antes. ¿Investigaciones con quién?, pensé. ¿Había hablado con alguien sobre la herencia de mi familia sin mi consentimiento? La imagen de Rodney en el dormitorio, hablando por teléfono, pasó por mi mente y me pregunté si esa era la investigación que mencionó. Le pregunté a un abogado inmobiliario amigo sobre la herencia del viejo, dijo Rodney. Voy a asegurarme de recibir la herencia adecuadamente. Me quedé sorprendida de que hubiera hablado con alguien sobre la herencia sin mi consentimiento y habiendo hecho eso mientras mi padre aún estaba vivo. En ese momento, comencé a dudar si la persona frente a mí era verdaderamente mi esposo. Me alejé de él y nos pasamos un tiempo sin hablar, pero la situación cambió drásticamente un mes después. Poniendo aparte los comentarios previos de Rodney sobre la herencia, la propiedad se transfirió formalmente a mi madre y a mí. Heredé la mansión de mi padre, valorada en $2 millones, y sentí el peso de ese activo. No tenía intención de mudarme a la mansión de inmediato, y parecía un desperdicio dejarla vacía. Mientras contemplaba qué hacer con la mansión, convertirla en una casa de vacaciones o venderla, Rodney de repente me habló después de no haber hablado durante días. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Me sentí irónica, considerando que vivíamos bajo el mismo techo, ignorando sus palabras. Luego dijo, escucha, he cambiado la propiedad de la mansión que heredaste a mi nombre. Me detuve y lo miré con asombro. Recuerdo que pedí a un abogado de bienes raíces que procediera con la transferencia de título. Hizo la transferencia de título sin mi conocimiento. Me quedé sin palabras. No solo lo hizo a mis espaldas, sino que también tuve un problema con el mentiroso involucrado. Ahora la casa es mía. Si tienes un problema con eso, podemos darnos un divorcio y dejaré la casa a mi familia. Mi hermano ha estado queriendo una casa más grande, así que quiero hacerlo feliz. Justo después de la muerte de mi padre, Tucker hablaba alegremente sobre cambiar la casa a su nombre, y me pareció increíble que una transferencia de título pudiera hacerse tan fácilmente. Me sentí mareada. Pensé que Tucker podría estar malentendiendo algo, pero no supe qué decir. Sus acciones me enfurecieron y no podía dejar que esto pasara. Sería mejor planificar y retaliar en lugar de confrontarlo con palabras. Si ese es el caso, no me importa divorced, pero no te darás cuenta, Tucker. Tucker pareció sorprendido de que aceptara el divorcio tan pronto. Regret, no hay manera de que Tucker lo lamente. Si es así, no me importa. Me reí interiormente ante la ingenuidad de Tucker. Decidí investigar su vida personal y tomar un descanso para inspeccionar su habitación mientras él estaba en el trabajo. Su habitación era un desastre, con objetos esparcidos por todos lados. Allí encontré algo y lo guardé en mi bolsillo. Luego, lancé la aplicación de mensajería en su computadora y vi los mensajes con Frederick Monroe. Me sorprendió encontrar conversaciones sobre dinero y cómo obtenerlo ilícitamente. Me pareció patético que Tucker estuviera siguiendo las instrucciones de esa persona. Después de investigar un poco más, decidí presentar la solicitud de divorcio. Mi matrimonio con Tucker terminó oficialmente cuando se otorgaron los papeles de divorcio en la oficina municipal. Fue una separación inesperada, pero ya no sentía afecto hacia Tucker, quien había despreciado a mi padre. La investigación reveló que Tucker era una persona increíble. Después de presentar la solicitud de divorcio, la casa ya no era mía. En realidad, la casa fue comprada en nombre de Tucker desde el principio, con una hipoteca. Me planteé mudarme, pero Tucker no regresó a la casa después de eso. Probablemente está viviendo en la mansión que heredé. Vive cómodamente ahora, pero ¿cuánto durará esa felicidad? Pensé en el futuro de Tucker. 3 días después, Tucker finalmente se presentó ante mí. ¿Ya se ha otorgado el divorcio?, preguntó con ansiedad al entrar por la puerta. Luego preguntó una pregunta impertinente, a lo que respondí, sí, fue otorgado hace 3 días,
así que ya estamos divorciados. Tucker exclamó, ya estamos divorciados. Parecía estar en un estado de extrema angustia. Me dirigí a Rodney, con una mirada de desaprobación. ¿Qué significa esto? ¿Qué estás hablando de un divorcio unilateral? ¿No eres tú quien quería divorciarse? Rodney bajó la vista, evidentemente avergonzado. ¿Qué pasa? ¿Algo malo?, pregunté, con un tono más suave. Deuda de cobradores de deudas vinieron a mi puerta. Intenté contactar a Frederick Monroe, pero parece que ha cambiado su número de teléfono y no puedo contactarlo. Le envié un correo electrónico, pero no he recibido respuesta. Parece que he sido engañado por él. Su explicación fue fragmentada, pero pronto me di cuenta de que había estado involucrado en una especie de estafa. Busqué en su habitación y encontré recibos de juegos de azar y otros indicios de su adicción al juego. ¿Es cierto que has estado yendo al casino local durante casi un año?, pregunté, con un tono severo. ¿Es por eso que has estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta? Su respuesta fue vacilante, pero yo ya sabía la verdad. Después de eso, no podía creer que ahora viniera a pedir ayuda. ¿Cómo puedes tener la cara de pedir ayuda después de todo lo que has hecho? No sentí rabia, sino más bien desprecio hacia su comportamiento patético. La mansión que había heredado de mi padre no iba a ser mía, gracias a sus estupideces. No podía creer que después de todo lo que había pasado, aún tuviera la cara de pedir ayuda. No quiero hablar más de esto, dije, abriéndole la puerta. Puedes manejar tu vida aquí, pero no te olvides de pagar la deuda del préstamo. Me marché, dejándolo atrás. Mientras miraba la pantalla, no podía creer mis ojos. Era la madre de Rodney. Contesté el teléfono con ansiedad, temiendo que me criticara por el divorcio. Sin embargo, las palabras que oí fueron completamente inesperadas y sorprendentes. Mabel, lo siento mucho, mi hijo parece haber cometido algo imperdonable hacia ti. Estoy sinceramente perdida por palabras para disculpar. Su voz estaba llena de arrepentimiento y disculpa. Respondí con confusión, no hay necesidad de disculpa, por favor, no se preocupe por eso. Pero ella no aceptó mis palabras. No, no puedo simplemente dejar las cosas así. Oí que mi hijo está tratando de hacer que tú mismo te hagas cargo de sus deudas y estoy impactada y profundamente decepcionada. Planeamos darle una guía estricta en casa desde ahora. Le dije que se prepare para un momento difícil. No le permitiremos jugar más y le enseñaremos la importancia del manejo del dinero. Por un tiempo, tendrá que asumir todas las responsabilidades en el trabajo y la vida en casa. Ella expresó su firme resolución. La madre de Rodney sentía una fuerte ira hacia las acciones inapropiadas de su hijo y él estaba a punto de enfrentar días difíciles. Compasión, explicó. En secreto, esperaba ver cómo Ben enfrentaría este sentimiento. Esto era una justa retribución para él, quien había desdeñado a mi padre y trató de estafar la propiedad que yo tanto valoraba. No tenía una gota de simpatía por él. Verdaderamente esperaba que se dedicara a pagar sus deudas y, según lo planeado, me mudé a la mansión magnífica que heredé de mi padre. Esta nueva casa, amueblada y sin necesidad de compras adicionales, me llenó de una profunda sensación de satisfacción por la nueva vida que se avecinaba. Aunque dejé atrás ropa y pequeños objetos en la antigua casa, la emoción por la liberadora vida que se avecinaba me hacía irresistible. La nueva residencia era espaciosa, un lujo para una persona. Actualmente, no estoy interesada en casarme de nuevo. Sin embargo, si el destino sonríe a mí y conozco a una alma gemela, la invitaré a esta espaciosa y amorosa espacio. Imaginar la expresión en el rostro del futuro cónyuge al entrar en esta casa me trajo una sonrisa. Esta esperanzadora anticipación es una significativa luz de esperanza para mí ahora y le doy las gracias, papá. Esta valiosa casa, su último regalo, es más que un espacio físico,
Es la base para comenzar una nueva vida, un lugar que me conecta con el pasado y da un paso hacia el futuro.